Muy buenas noches. Es martes, es 24 de agosto del 2021. Soy Luis Medina Lizalde y estoy con usted ya conversando en vivo y en directo. Bueno, pues vamos a iniciar con la recomendación de la librería El Árbol que para usted el día de hoy tiene una obra de García Candiani. Bueno, que ya se me perdió. ¿Cómo ve? Siempre me sucede. Se trata de Culturas híbridas de Néstor García Canclini, de Editorial Grijalbo. En este libro original y sugerente, el autor confronta debates teóricos acerca de lo moderno y lo posmoderno con estudios sobre los usos populares del arte culto y de los medios masivos. Luego vamos al otro tema, el del COVID. Son temas de cajón. 159 nuevos contagios en Zacatecas, una cifra elevada que nos sigue colocando como candidatos al semáforo rojo, pero entre los nuevos casos hay niñas y niños de 3 y 5 años, parte de un grupo de menores de edad contagiados por el virus. Las personas de 40 a 49 años son 44. De 18 a 29 hay 37 jóvenes. Y mayores de 60 hay 29. De 30 a 39, 25 y los de 50 a 59 fueron 21. Bueno, en esta ocasión, 23 municipios zacatecanos reportan contagios. A la cabeza están Fresnillo con 36, Nochistlán con 30. Sigue Nochistlán singularizándose por una explosión de contagios. Guadalupe tiene 21, Zacatecas 20, Teúl de González, Ortega y Calera 8 cada uno, Loreto 7, Tabasco 6, Ojo Caliente y Tlaltenango 4 cada uno, Villa García 3, Joaquín Amaro, Noria de Ángeles, Pánfilo Natera y Río Grande 2 cada uno. Hoy, martes, son 12 personas hospitalizadas en estado de gravedad. Una está estable y el resto en aislamiento domiciliario, o sea, 147 en aislamiento domiciliario, pero hay 12 personas en difícil situación. En cuanto a fallecidos, un niño de 7 años, habitante de Pinos, es una de las víctimas mortales de hoy martes por el virus. Un niño de 7 años era paciente con inmunosupresión y otras comorbilidades que el 13 de este mes dio positivo. Se reporta la muerte de una mujer de 65 años del Teúl de González Ortega que padecía hipertensión y obesidad, y 3 hombres, uno de Guadalupe, otro de Noria de Ángeles y otro de Fresnillo, todos con diabetes, hipertensión y uno también paciente con inmunosupresión. En el plano nacional hay 18.262 nuevos contagios y se establece un récord de fallecidos, 940 fallecidos en un solo día. Como ve, los zacatecanos debemos estar contentos con esa circunstancia de que la vacunación avanza, pero ojalá se programe también una atención a los rezagados. Puedo decirle con satisfacción que mucha gente con la que he dialogado en torno a su resistencia a vacunar está convencida, pero ahora no sabe cuándo podrá vacunarse. Así es que ojalá que las autoridades sanitarias le den pronta respuesta a esto. En Zacatecas, el gobernador saliente, el gobernador constitucional del estado hasta el día 12 de septiembre, Alejandro Tello Cristerna, invita a un mensaje que con motivo de su quinto informe, de su balance, de su quinquenio, va a rendir el próximo jueves a las 11 de la mañana
en las redes. Creo que, bueno, es tradición que este se rinda el 8 de septiembre, pero por alguna razón creo que hay ciertos tumbos que se está dando en esta etapa de transición. Va a ser un balance de los 5 años. Hay que recordar que por única vez Alejandro Tello es gobernador solo de 5 y no de 6 años, como consecuencia de una reforma que se hizo para sincronizar el calendario electoral de los zacatecanos con el calendario electoral federal, de tal manera que en cada elección federal intermedia los zacatecanos vamos a estar eligiendo gobernador. A la mitad en la elección federal intermedia, como la que pasó en junio, vamos a estar. Antes teníamos de los 6 años, en 5 teníamos elecciones, prácticamente no se descansaba. Y la mayor parte de los estados ya ha operado la sincronización. Algunos estados que se han sincronizado redujeron el mandato del electo, del hombre puente, como es el caso de Tello, a 2 años o menos. En el caso de Zacatecas se amplió a 5 años. Otro que también está, un gobernador que no tuvo sexenio completo es el de Baja California, que ya va a tener que salir también, el Jaime Bonilla, y Tello, pues Tello va a dar cuentas solo por 5 años. Vamos a esperar. Por cierto, se defiende el gobierno del estado con una carta aclaratoria que da a conocer acerca del estado a la Comisión de Recepción y Medios de Comunicación. Se lo leo, creo que tiene mucho valor informativo. Ante las recientes declaraciones de la Comisión de Recepción con respecto al proceso de entrega-recepción de la Administración 2016-21, encabezados por el actual gobernador, se aclara lo siguiente. No son declaraciones de la comisión, son declaraciones del gobernador electo. ¿Qué les cuesta? Todo el mundo vio las declaraciones del gobernador. Él hace suyo lo que le informa a la comisión de recepción. Pero el que lo dice con relación a la declaración de que se sugiere de desaparición, robo o mal uso de 23 obras de arte, yo insisto, ¿por qué tanta timoratez? Si lo dijo David Monreal. Dice, el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde realizó un ejercicio exhaustivo de inventario y resguardo del patrimonio cultural del Estado. Recuerde usted que el gobernador electo ha mencionado extravío de obras de arte, también otorgamiento de algunos taxis de manera irregular, la comisión, ahí sí no lo escuché de voz del gobernador electo, ha hablado y hasta de un cocodrilo que estaba perdido. Veis nada más qué frívolo se ha tornado este proceso de transición. Creo que estás... Bueno, le continúo informando. Dice, tanto la administración como cuidado de los acervos artísticos en museos y en el depósito de bienes culturales del Instituto Zacatecano de Cultura han estado a cargo de personal calificado. Los inventarios han sido rigurosamente actualizados por personal profesional especializado en bienes artísticos. Asimismo, la entrega está supervisada por distintas instancias que han verificado la existencia, estado de conservación, ubicación física y correcta clasificación del 100% de inventario. La carga de anexos en la plataforma de entrega-recepción ha sido revisada por personal y directivos de cada museo, por la Dirección del Sistema Estatal de Museos y por el órgano interno de control del Instituto Zacatecano de Cultura, además de validados por la Secretaría de la Función Pública.
Las piezas que se encontraban en préstamo en distintas dependencias de gobierno fueron reintegradas para su concentración y resguardo en el depósito de bienes culturales y han sido verificadas sin que se señalara faltante. La verificación de inventarios en distintos museos fue satisfactoria y tampoco se señalan faltantes o anomalías que signifiquen una afectación al patrimonio del Estado. Las observaciones señaladas en la revisión documental han sido atendidas y también se aclararon todas las dudas. La unidad de bienes culturales cuenta con un total de 2.924 obras que fueron verificadas durante la revisión de inventarios implementados por el Comité de Entrega-Recepción. De este inventario se cuenta con la totalidad de las obras en resguardo del propio instituto, salvo 2 obras propiedad del autor Merando Lara López, que el instituto mantuvo en resguardo para la exposición de la Sala de la Reflexión del Centro Cultural Ciudadela del Arte, dedicada al maestro Juan Manuel de la Rosa, por la rotación de la exposición. El autor ordenó su entrega a la Galería Arroyo de la Plata el 3 de mayo del 2018. Por otro lado, sobre la obra sin nombre del artista Rafael Coronel Arroyo, se señala que no existía registro. Se aclara que dicha obra está en resguardo del propio Instituto Zacatecano de Cultura, pero no es de su propiedad, sino de la familia Coronel, en la que se tiene el consentimiento para su posesión temporal. Y ya reconocen la dedicación y entrega. Bueno, yo creo que la merece. Yo tengo personalmente muy buena opinión de la labor que ha hecho el Instituto Zacatecano de Cultura en esta etapa con su actual titular. Le tocó una etapa muy complicada, muy difícil, pero bueno, yo creo que es una persona seria que podrá acreditar. Pero mire, ya es cosa de choteo. En lo que a la falta de un cocodrilo del zoológico del sistema estatal para el desarrollo integral de la familia, contesta el boletín oficial, el ejemplar está en su lugar de resguardo. La semana pasada, cuando se llevó a cabo la revisión de los inventarios de esta entidad, se especuló sobre la no existencia de uno de los ejemplares reportados en el anexo correspondiente al inventario de activos biológicos. Sin embargo, el cocodrilo sí se encontraba en el lugar, salvo que por su propia naturaleza reptil, no es ningún adjetivo a ningún político, reposaba en un espacio no visible, mismo que recorre libremente según sus necesidades. Esta situación pudo ser corroborada por la propia comisión de recepción en la visita del pasado lunes 23 de agosto. Con respecto a la información del proceso de entrega-recepción institucional, toda la información está debidamente relacionada y solventada. Como usted puede ver, hay una gran cantidad en mi opinión, de mal manejo de la información que tiene que tener una característica, la rigurosidad, o sea, de lo que se entrega, de lo que se recibe. Y evidentemente que cuando se está dando información, cuando no concluye el proceso, pues el rigor es muy difícil. Surgen dudas, que faltan computadoras. Pues a lo mejor la tenía un burócrata trabajando desde su casa en esta etapa, por ejemplo. Es decir, las dudas, creo yo que un proceso riguroso reúne la información, luego viene un proceso de validación, de verificación, y luego ya con un sustento muy riguroso se da a conocer a la sociedad con toda transparencia. Y no solamente se da a conocer, sino que se inicia todos los procedimientos
a que hay lugar, vamos, si hay procedimientos de todo tipo, ¿no? Que desemboquen en exoneración o en sanciones administrativas o en denuncias penales, ¿sí? Pero aquí creo que esta comisión de entrega-recepción nos ha quedado a deber el rigor, el rigor que denota profesionalismo, que denota conocimiento de lo que se está haciendo en términos políticos. Pero eso de estar adelantando para luego ser desmentido y quedar en ridículo deja mal parados, en mi opinión, a las dos partes, a quien recibe y a quien entrega. Y creo que este es un ángulo pues que uno puede evaluar en donde la demanda de rigor en lo que se informa, de veracidad, pues es una demanda eh, que debe atenderse, si no se le estará incurriendo en frivolidades, hasta chismes. Eso caso del cocodrilo, hágame el favor, que no lo habían visto, que sí lo habían visto. Y no tiene caso desgastarse, porque va a haber muchos motivos muy serios, muy contundentes, para sí asumir toda la responsabilidad de enfrentar lo anómalo. Pero hay que esperarse. No se puede estar trompeando la información desde mi punto de vista de una manera en donde ya van varias veces que quedan en entredicho las cuentas que se vierten a la opinión pública, ¿verdad? Y que creo que eh, pues es algo que va a ayudar mucho a Zacatecas, que los que están entregando y los que están recibiendo asuman el compromiso del rigor, pero el que informe tiene que informar con todo rigor. ¿Qué prisa le corre? Que en los procesos de entrega-recepción generalmente se mantiene la información bajo control justamente para no desatar todas estas cosas que ya se están desatando. Las fugas de información no son resultado de una vocación de transparencia, son resultado de una falta de profesionalismo en el procesamiento del proceso de entrega-recepción. Finalmente, una vez concluido, hay un periodo en donde todo va a quedar muy claro y seguramente que los zacatecanos pues estaremos pendientes de que todo esto pues quede justo, ¿no? Es decir, que sean las instituciones las que conduzcan el proceso de aclaración y combate a cualquier anomalía, no sean las facciones políticas. Ayer lo expresaba yo en mi columna en el Recreo. Cuando pesan más las facciones que las instituciones, es decir, cuando gente que está en las instituciones se subordina a facciones, agrede a todos, destroza, le hace un grave daño a la sociedad, desde la institución, desde la cual se subordina a facciones. Eso es algo que lamentablemente en Zacatecas lo vemos todos los días, ¿verdad? Y algo que, pues que hay que transparentar con el propósito de irlo dejando atrás. Y es que los zacatecanos debemos estar muy pendientes de entrar a una etapa en donde ya quede atrás la utilización del tema de corrupción para distraer a la gente, para crear cortinas de humo o para construir una falsa imagen de lucha contra la corrupción. ¿Sí? Hay celebérrimos corruptos que fueron muy duros en contra de la corrupción. Yo nada más quiero recordarle a los gobernantes que han pasado por el Estado de México. Entonces, creo que es muy importante puntualizar que en Zacatecas todavía no conocemos cuál es la real voluntad del nuevo gobierno en contra de la corrupción, porque ha hablado
de puras minucias, de corrupción centavera, que concesiones de taxis, que computadoras, que lápices y alfileres. No, la corrupción está más arriba, está en altos niveles, son redes poderosas. Y lo que se ha obtenido de esas redes de corrupción ha sido el enriquecimiento espectacular de algunos individuos que han sobrevivido sexenio tras sexenio. Y creo que hay muchas cosas que aclarar para los zacatecanos. Vamos, aprovechando que llega un gobierno que forma parte de una fuerza nacional cuyo compromiso número uno es contra la impunidad, contra la corrupción. Por eso vamos a tratar de que sea congruente con ese compromiso, con ese proyecto de nación en nombre del cual se recibió los votos. Hay mucho que hacer historia. Yo pienso desde el Instituto Zacatecano de la Vivienda, ¿verdad? Esa historia de saqueo, hasta el despojo inmobiliario, ¿verdad? Alrededor del Arroyo de la Plata, ese cauce federal que terminó privatizado de buenas a primeras, hasta todos los conflictos de interés alrededor de ese negocio redondo de políticos rentándose el gobierno, vamos, integrantes del gobierno rentándole edificios al propio gobierno. Ahí hay toda una historia que reconstruir, desde cómo se desperdician espacios para andar rentando a particulares que no son cualquier particulares. Estamos hablando de hechos que se han acumulado a lo largo de décadas. Estamos hablando también de obras que se han convertido en emblema de corrupción y no conocemos constructores en los problemas legales derivados de eso, ni a funcionarios por obras que fueron lentísimamente ejecutadas a precio mucho más elevado del previsto y con una calidad muy deficiente. Y hablamos de obras de diversos tipos y de diversos años. También hablamos de proyectos fallidos. El famoso plan de movilidad urbana, el ahora Platabús, ese proyecto que ha cambiado varias veces de nombre, tiene una historia larga y es una historia donde se le ha dado recursos, ¿no? Desde hace años a un proyecto que nomás nunca cuajó. Ahí está lo de el proyecto de la presa y el acueducto que iba a abastecer de agua a los zacatecanos, la conocida como presa Milpillas. ¿Qué hubo allí? También hay que ir, pues, a todo aquello que ha sido motivo de denuncias mediáticas, que se han denunciado inclusive en la Cámara de Diputados, en tribuna, pero que no pasan de dar la nota un día, ¿verdad? El otorgamiento de terrenos, inclusive a particulares, ¿verdad? La cesión de inmuebles validados por las legislaturas en diversas etapas. También ahí hay mucho que rascarle. Y desde luego el destino de recursos otorgados a partidas específicas y que nunca se concretaron en nada. Le pongo dos casos. Alguna vez la legislatura recibió recursos para una biblioteca que nunca se hizo y también para un nuevo edificio, cuando ni siquiera tenía terreno. Hay muchas cosas que hay que historiar, pero con rigor, es decir, no estar quemando gente, no estar adelantando vísperas, no. El rigor está al alcance de los que van a tener toda la información. Ahora hay que pedirles la voluntad de que verdaderamente lleguen a fondo. Y en ese sentido creo que todos tenemos que liberarnos de filias y fobias.
y cada lucha auténtica contra sanear el ambiente zacatecano debe ser apoyada. Aunque estemos apoyando a alguien de un partido distinto, a un adversario, a alguien con el que no nos llevamos bien, quien sea, es la lucha contra la corrupción, es lucha de principios, no de táctica política. Y ojalá pues que pasemos esta etapa de minucias, de denuncias sin rigor y que, bueno, el gobierno entrante tendrá que hacer del rigor informativo un compromiso cotidiano. Sí informar, pero informar cuando ya tenga ya cuando no sea me dijeron, me contaron. Digo, porque eso del cocodrilo es una situación que describe, ¿sí? Un cocodrilo que no vieron, pero que ahí estaba y ya lo andaban denunciando. Como que ¿dónde andaría ese cocodrilo? Hágame el favor. ¿Todo por qué? Por estar dando la nota, por tener algo de qué hablar, por estar creando cortinas de humo. Creo que están subestimando el nivel de conciencia ciudadana de los zacatecanos, ¿verdad? En otro orden de ideas, también siguiendo en Zacatecas, el abogado Jorge Rada Luébano es abogado y en representación de un colectivo nacional anticorrupción, que yo no lo conocía, la verdad, pero presenta una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Jorge Raúl Aguilar Villegas, director de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Zacatecas, acusado de favorecer a empresas de Jalisco. Esto explicó el abogado. La información la retomo del diario NTR. eh, Explicó que desde 2018 el funcionario federal ha beneficiado a 8 constructoras a las que se adjudicaron obras por más de 200 millones de pesos. Y aquí se enlista las constructoras Fahrenheit Construction, Supervision, Gatsbat Construcción, Construpin, Laboratorio Dinamo, Grupo Constructor Capso, Cuisco, Consúcar y Torres Somos Uno, con obras como modernización de carretera libre a Aguascalientes y conservación en lo que va a Guadalajara, otras en Valparaíso y Fresnillo, y conservación en la red federal, entre otros. La organización ciudadana advirtió de una presunta red de corrupción para obtener ganancias indebidas, pues acusa que hay vínculos entre Aguilar Villegas y las compañías señaladas. A mí me parece que pues es muy pertinente. Creo que si el abogado Jorge Rada le hará un gran servicio a la sociedad zacatecana si se llega al fondo, desde luego con todo el derecho del denunciado, director delegado de Comunicaciones y Transportes en Zacatecas, a defenderse. Pero debo decir que entre los constructores sí hay una gran insatisfacción con este funcionario federal a quien le atribuyen una serie de manejos indebidos, ¿verdad? Esto procede de gente del gremio de la construcción, quien tengo por gente muy respetada, muy respetable, ¿verdad? No son versiones de gente que ande en el chisme. Puede ser cierto, puede no ser cierto, puede haber malos entendidos, pero yo creo que tanto los ciudadanos como los gobernantes zacatecanos debemos vigilar que las dependencias federales no incurran en corrupción en perjuicio de Zacatecas. Es decir, coincidir en un proyecto de nación no implica complicidad absolutamente de ninguna especie. Por el contrario, ¿verdad? Así es que si este funcionario federal tiene algo que decir, pues debe decirlo. En otro tema, quiero compartir con ustedes algo que no debiera pasar olvidado. Hoy se cumplen 11 años
de una matanza terrible que le dio la vuelta al mundo, la matanza de San Fernando, municipio de Tamaulipas. Es una matanza donde fueron sacrificados en una bodega 72 humildes migrantes, hondureños, guatemaltecos, algunos mexicanos, una barbarie. Es el crimen organizado asentado en ese lugar, el cártel del Golfo, al que se le responsabiliza de esa terrible masacre. Y esto pues debe formar parte de la memoria colectiva. Yo estoy impresionado por cómo pasa desapercibida una tragedia, una matanza de esa dimensión, que fue conmocionante y que tuvo una gran repercusión internacional porque una elevada cantidad de las víctimas es de origen centroamericano. Son pobres, huyendo de la pobreza. Esto nos da una oportunidad. Eran tiempos en que la migración estaba tan descontrolada que había el tren de la muerte. ¿Sí? Había en ferrocarril viajaban eh, como moscas una gran cantidad de mujeres, niños, ancianos, adultos, tratando de llegar a la frontera con los Estados Unidos. Y en el camino, en esos años, padecían y se beneficiaban de dos modos de la condición humana. Había gente que le agarró el lado bueno, entre comillas, para hacer negocio, el clásico coyote, el que trafica migrantes, el que consigue documentos falsos, el que a cambio de miles de dólares se compromete a meterlos a los Estados Unidos y que en esa historia se opera para entregarlos al crimen organizado que en los migrantes tiene mano de obra esclava para sus cultivos de opio, de adormidera, de marihuana, ¿verdad? Para, y eventualmente para sicarios, ¿verdad? También se les abandona en el desierto de Arizona, las fronteras de Baja California, Chihuahua y Tamaulipas particularmente, están llenas de pobres, gracias a los cuales se han hecho ricos policías corruptos de este lado y de aquel lado de la frontera, funcionarios aduanales, la terrible migra, ¿verdad? Pero también está el otro lado, el lado humano. Una gran cantidad de mexicanos de los cuales debemos sentirnos muy orgullosos a lo largo de esos trayectos que arrancan por la frontera de Chiapas, por la frontera sur, se organizan en albergues para darles comida, para ocultarlos, para cuidarlos, y se cooperan con ropa, con lo que les pueden ayudar, procurando que alivien su situación. ¿Sí? Pues, ¿qué cree que hacía el gobierno de esa época? Mandaba a la cárcel, cometió y mandó a la cárcel, recuerdo una mujer de Querétaro, generosa, que organizaba comida para los emigrantes de paso, lo metió varios años a prisión, de una manera muy, muy injusta. Y los gringos, como siempre, dándonos la tarea de que les cuidemos la puerta de su casa, ¿verdad? Ese drama de la migración
tiene una propuesta mexicana que en lugar de la política de contención que se ha traducido en miles de ahogados en los océanos cuando van del África a Europa, de Asia a Europa, cuando huyen de las guerras como la de Siria, en lugar de alquilar países para que reciban a los migrantes, México está proponiendo generar oportunidades de vida en las zonas que expulsan migrantes por pobreza. México ha propuesto el programa Sembrando Vida, no solo para las regiones mexicanas en donde se está aplicando en estos momentos, se está también patrocinando y ayudando a salvadoreños, a hondureños, a guatemaltecos, para que combinando esfuerzos con inversionistas privados, el gobierno de los Estados Unidos y esos gobiernos puedan generarles oportunidades de vida para que no tengan que irse a los Estados Unidos en busca de un modo de cómo ganarse la comida. No van en busca del sueño americano, no. No van en el anhelo de tener televisión, de tener un carro, tener lujos. Van en el anhelo de comer, ¿sí? Y esa propuesta de política exterior es una propuesta que en estos momentos es extraordinariamente pertinente. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, y algo impuso, la renta de países, es decir, Turquía es un país que está recibiendo migrantes a cambio de millones de dólares para que lo reciba. Es como un país en renta, porque no se atreven a dejar a hacer que mueran en el océano. Y ya se ha convertido en un grave problema con todo y eso, porque Europa ya está muy presionado por la muy fuerte corriente migratoria que tiene España, que tiene Francia, que tiene Alemania, que tiene Noruega, tiene prácticamente todos los países. Y ha generado reacciones de racismo, de rechazo, reacciones de gente que dice, no, es que estos vienen a quitarnos nuestra calidad de vida. Y si algún migrante comete un delito, pues lo convierten en perro del mal a todos los migrantes, no nada más al que cometió el delito. Más o menos como le pasa a los mexicanos en los Estados Unidos. Y con la tragedia de Afganistán, esto se va a multiplicar, porque la catástrofe en el modo de salir de Afganistán sin ningún control y el fracaso de la visión norteamericana, los gringos esperaban 6 meses que iban a transcurrir entre su salida y la toma del control por parte de los talibanes. Y lo que ellos pensaban que iba a durar 6 meses, duró 10 días antes del 31 de agosto, es decir, antes de la fecha de salida. Y los gringos pensarían que estaría esto más o menos para febrero o marzo del próximo año, que sí lo iban a tomar, pero que sí iban a tardar. Y Afganistán va a ser extraordinariamente abundante en gente huyendo de ese país para salvar su vida, buena parte de ella, porque estuvieron colaborando con los invasores. Y aunque el gobierno tenga el propósito de borrón y cuenta nueva, pues quedan los resentimientos del que apoyó al extranjero, al invasor. ¿Sí? Esos perduran a Adolfo Ruiz Cortines nunca le perdonaron el que apareció un Adolfo Ruiz Cortines en la lista de empleados públicos que al servicio de los gringos cuando ocuparon Veracruz
en 1914. Pero son sentimientos colectivos. Entonces, muchos afganos no van a tener ninguna posibilidad de permanecer, porque además su mentalidad cambió. Ellos se identificaron con los Estados Unidos, hablan inglés, ven el mundo como lo ven los Estados Unidos y quieren vivir en los Estados Unidos. Y son cientos de miles, son millones los que seguramente van a empezar a salir. Tragedias como la de San Fernando, de la que hoy se cumplen 11 años, en donde el crimen organizado mató a 72 humildes buscadores de una oportunidad para comer, son tragedias que nos deben generar la suficiente conciencia de ese drama humano. Ya no podemos seguir dejándole a las organizaciones de la iglesia, esa iglesia que está en contacto con los de abajo, porque hay otra iglesia de los campos de golf. Esa, pues no es suficiente. Creo que se necesita concurrir todos en una respuesta a darle oportunidades de vida para retener a la gente en su lugar de origen. Siempre habrá migración. Los zacatecanos sabemos que la migración va a ser un flujo continuo. ¿Por qué? Porque ya tenemos familia allá, todos los zacatecanos. Y hay motivos para ir allá, ¿verdad? Y habrá quien se traslade allá. Pero una cosa es que la gente se vaya por elección a que se vaya porque en su tierra no tiene oportunidades para ganarse la vida. En ese sentido, creo que la conciencia de esa tragedia de la matanza de San Fernando debe servirnos para reflexionar en el fenómeno de la migración, para atenderlo desde sus causas, desde sus raíces. Y la única respuesta posible, en mi opinión, es la respuesta mexicana. Ojalá que la Unión Europea lo pensara también en ese sentido. En otro tema, viajó por el mundo un núcleo de legisladores federales, senadores ellos, a conocer cómo funciona la industria energética en cada país. Estos acudieron a viajar por, déjame ver si anoté bien. Se trata de David Pinchina, senador del PRI en ese momento, José Luis Lavalle, senador priista, y Salvador Vega Casillas, en ese momento senador del Partido Acción Nacional, los tres destacados en sus respectivos partidos, viajaron a conocer la experiencia energética de Inglaterra, de Noruega, de Azerbaiyán, de Colombia, de Brasil, de Canadá, de los Estados Unidos. Son acusados por Lozoya, los tres y otros, de haber recibido dinero para votar por la reforma energética de Peña Nieto. Pero antes de votar fueron a ver cómo funcionaba la industria eléctrica, perdón, los energéticos en esos países. Esto me da pie para convocarlo a reflexionar sobre un hábito que creo que está perdiendo fuerza. El hábito de ir al extranjero con fondos públicos ha sido un factor de empobrecimiento de las finanzas públicas y de pérdida de tiempo. Lo que hizo Pinchina Lavalle, por cierto, Lavalle está en la cárcel en estos momentos por ese mismo caso, y Salvador Vega Casillas, era rutina. Seguramente que ellos no estaban pensando que hacían algo indebido. Recuerdo
que cuando fui nombrado coordinador de un grupo plural para el marco jurídico de Notimex, que culminó con una ley para Notimex, hubo un grupo de legisladores que ya tenía una agenda de visitas en donde existían agencias noticiosas de Estado. El tema era Notimex. Y nos proponían que íbamos a ir a Alemania, a China, a Inglaterra, a una lista de países que tenían agencias oficiales de noticias para saber cómo funcionaban. Yo objeté inmediatamente esa propuesta y decía, ¿qué vamos a funcionar? ¿Cómo funciona el esquema organizativo de una agencia? ¿Cómo se organizan los flujos informativos? ¿De qué secciones se conforma? Las redes de corresponsales, sus organigramas. ¿O vamos a ir a las maquinarias, a sus imprentas, a sus equipos digitales? En esa discusión estábamos enfrascados, yo en la postura que siempre he mantenido, de que esos viajes son una manifestación de improductiva, o sea, que desde mi punto de vista no tiene ninguna justificación ese espíritu abusivo de una clase política muy despreocupada de cómo vive la gente. Estaba encendiéndose la discusión cuando un abogado que usted conoce, Gerardo Espinosa, mi asesor en ese momento como diputado federal, interviene cuando les digo que si se trata de conocer las leyes que regulan el funcionamiento de esas agencias, y dice, aquí ya tengo el conjunto de leyes de agencias de Estado de todos esos países y ya traducidas al español. Allí logramos nosotros eliminar ese propósito, ese de viajero, y bueno, pues, estoy convencido que muchos legisladores conocieron países a los que nunca hubieran ido si no hubieran tenido la ocasión de ir con gastos pagados por los impuestos del pueblo y que se reproduce en las distintas legislaturas. Año con año hay una reunión de una confederación de congresos locales que se llama COPECOL. De la última que yo tuve memoria, que yo era diputado local, fue en Mazatlán. Nunca acudí a ninguna. ¿Por qué? Porque servían para ir a pasársela bien. Eran viajes de placer. Eran viajes en donde la gente pues, se reunía, intercambiaba y ponencias y cosas. Y luego se votaba a qué estado iban a ir el siguiente año. Ociosidad total. Ya no debe seguir. Otra costumbre es que las fracciones parlamentarias, aquí hablo de las federales, reciben recursos de los que no dan cuenta. Cada coordinador de fracción maneja millones y esas están todavía fuera del control riguroso. Y entre otras cosas, para hacer la agenda legislativa de cada año, se convocan en Acapulco, en Cancún, en Puerto Vallarta, ¿sí? Y se dan unos pachangones, ¿sí se acuerdan de aquellos videos con los diputados panistas ahí bailando que circularon hace años, pero salían de PRD, de PRI, de Acapulco, de
Cancún, todo a costa de los fondos públicos. ¿Por qué es importante que ahora que sale este reporte? Pues porque la gente debe conocer lo que no debe seguirse haciendo. Al rato nos van a estar inventando viajes que para que... Mire, el motivo es el de menos. Desde que López Portillo decidió ir a Caparroso para conocer el lugar de donde partieron sus antepasados, ya restablecidas las relaciones entre México y España, de todas partes de México llegan allí, que porque van a hacer a hermanar las ciudades, fulana con sutana, para firmar un intercambio, o para atraer inversiones. Ese es otro señuelo, otra coartada para pasársela viajando. Esto forma parte de los hábitos de una clase política que yo la espero en proceso de autocrítica y de regeneración, y que tome la austeridad como algo que verdaderamente nos la debe, ¿verdad? No la y debe en ese sentido perseverarse, ¿verdad? Insistirse, porque haga las cuentas, tan solo los viajes, los faraónicos viajes que están en mi memoria, ¿verdad? Que tuve conocimiento por mi cobertura periodística, eh, nunca acudí, pero el gobernador se va acompañado de gente a la que le paga los gastos. ¿Sí? Van desde periodistas hasta algún influyente, algún político que anda medio alebresado, o cuates, ¿sí? ¿Cuántas veces visitaron a los clubes, los gobernantes zacatecanos, los regidores, síndicos, con una serie de motivos? ¿Y qué dejó? Nada. No deja absolutamente nada. Es más, gobernadores zacatecanos otorgaban audiencias allá, y por cierto, imponían récord de audiencias, porque atendían a 5 por minuto, ¿no? Según las cuentas alegres que sabían mandar. Allá rifaban tractores. ¿Sí? Es importante construir una visión distinta, no rutinaria, porque si nosotros vamos a seguir el camino de siempre, vamos a llegar, téngalo usted por seguro, al lugar de siempre. Y eso es algo que a nosotros pues no nos conviene entrar. Así es que ese tema de que hoy divulga la excelente periodista Daniela Barragán en el diario digital, sin embargo, acerca de los viajes de Penchina, de Lavalle y de ello, para conocer cómo funcionan las dependencias energéticas, pues debe uno tomarlo de modelo de lo que no se debe seguir haciendo y que se ha venido haciendo una y otra vez. En otro orden de ideas se da a conocer que ya un juez se encuentra, muy pronto parece que viene notas de mayor envergadura, en donde ya Videgaray y Peña Nieto y Ernesto Cordero, que fuera secretario de Hacienda, van a tener que acudir a aclarar lo que un amigo de ellos dice de ellos, lo que Andrés Lozoya Austin está diciendo en cuanto a su participación en los sobornos en la campaña del PRI, desde luego, que por cierto seguramente va a llegar a quienes eran los dirigentes del PRI en ese momento, que recibieron recursos de campaña ilícitos, ¿verdad? Y en ese México se está adentrando a una etapa en donde hay que demandar que no se dé marcha atrás, que no se castigue a ningún inocente, pero que ningún chantaje,
de opositor detenga esta obra tan fundamental para sanear, porque creo que le está faltando altura moral a los opositores para reconocer que la ley debe aplicarse. Y le voy a demostrar cómo hay moral en la política. A mí me tocó votar por el desafuero de dos correligionarios míos y amigos además. ¿Sí? Yo voté a favor de, de retirarle el fuero a López Obrador y voté a favor de retirarle el fuero a René Bejarano. Tocó en mi legislatura. Y no nada más yo, todos mis compañeros lo hicieron, votando por el de su mismo partido. Recuerdo a Pablo Gómez votando, a José Agustín Ortiz Pinchetti votando porque le quiten el fuero. Y ni Bejarano, ni Andrés Manuel huyeron del país. Y ellos tenían razones para pensar que había persecución política en contra de ambos, como luego se demostró en ambos casos, como luego lo evidenció el propio operador de los videoescándalos, Carlos Ahumada, el empresario argentino que videograbó a René Bejarano. Y como luego tuvieron que dar marcha atrás, y como luego el propio Fox lo confesó, ¿verdad? Que aunque fue forzado a dar marcha atrás por la enorme respuesta de los mexicanos. Éramos malos compañeros, ingratos, poco solidarios con Andrés Manuel cuando votamos por su desafuero. No. Allí permanecimos en la Ciudad de México. Estuvimos en las calles ejerciendo, manifestándonos en demanda, ¿verdad? De justicia. Andrés Manuel no se fue. No dejó de vivir donde siempre vivía. Ya no vivía allí, en Copilco en ese momento. Y ni siquiera solicitó que le permaneciera en libertad bajo fianza. Fue una legisladora panista, Mariana Cuevas, ¿sí? Si la memoria no me falla, la que fue a depositar la fianza para que, su argumento fue para que no tuviera una foto Andrés Manuel tras las rejas. Fíjese nada más qué motivación tan noble, ¿verdad? Pero esa es una gran diferencia. Una, una gran diferencia ética en la política. Nadie pretendió blindar a Andrés Manuel de que le aplicaran la ley, justa la ley. Y él no huyó del país declarándose perseguido político. Él enfrentó, como lo han hecho muchos. Como con todo, lo está haciendo el violador Saúl Huerta, ¿verdad? A lo mejor no pudo, pero cuando menos está dando la cara, y como no lo hace Mauricio Toledo. ¿Usted cree que había razones para pensar en la justicia de Fox en esa época? Claro que no había razones. Ahora tienen muchas ventajas porque ahora hay un poder judicial realmente autónomo y una fiscalía. Por primera vez hay un fiscal autónomo en la historia de este país. El primer fiscal autónomo, fiscal de la República, se llama Alejandro Gertz Manero. Entonces, creo que es muy importante señalar que hay que tener altura de miras. ¿Por qué? Porque la gente debe comprometerse con el Estado de Derecho, en serio. Y a mí me parece que los que están inventando persecución política contra Ricardo Anaya, como Diego Fernández de Ceballos,
está mintiendo conscientemente, porque él vive todavía en la etapa en que la ley no se le aplicaba a los políticos. Por eso él nunca respondió por ese negociazo de Punta Diamante en Acapulco, Guerrero, ¿verdad? Ese gran despojo a los ejidatarios que tanto, en donde tiene tantas cosas que aclarar él. Creo que es muy importante que no dejemos nosotros que esto quede a medias. Sí, va a haber una gran cantidad de campañas. Algunos medios de comunicación van a ponerse del lado de la impunidad por sus propias cuentas, por sus propios agravios, como lo están haciendo. Pero creo que los mexicanos debemos cerrarle filas a esa actitud. Y por esa razón, creo que hay que respaldar esa política que se ha emprendido en contra de la corrupción y que todas las instancias funcionen. Que el Poder Judicial funcione, que la Fiscalía General funcione, que cada quien cumpla su papel dentro de lo que la ley le asigna para que cumpla su papel, pero que ya no tengamos a un presidente de la República operando para que no le hagan olas, oiga, no me alboroten el gallinero, mejor no haga nada, perdónensela, pues al cabo ya con la quemada ya basta, ¿para qué me lo echo de enemigo? Como se razonaba antes, no, ahora es importante ir a la república en la cual el que la hace la paga. Por eso creo que todos debemos estar construyendo en esa dirección y apoyando en estos momentos con mucha firmeza la política del presidente López Obrador y desde luego, por eso y otros motivos, ratificarlo muy pronto para que cumpla hasta el último minuto de su mandato como presidente de la República, que sigue pues al frente de esta lucha que dan los mexicanos. Gracias por todo. Mañana es miércoles y estaré con usted en vivo y en directo. Pase una grata noche. Yo también lo voy a intentar.